Segunda a los Corintios 2, por favor. Segunda a los Corintios 2, hermanos. Una carta de Pablo a la iglesia de Corinto. Segunda a los Corintios 2. Esto pues determiné para conmigo, no ir otra vez a vosotros con tristeza, pues si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre sino aquel a quien yo contristé? Y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, le basta. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él, porque también para este fin os escribí, para tener prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pablo le escribe a la iglesia de Corinto después de haber tenido que tratar un caso de pecado, de fornicación difícil que se trata en 1 Corintios 5. Y Pablo pide en aquella ocasión que a esa persona se le reprenda en grupo y se le discipline y se le aplique los pasos de Mateo 18, en donde si no oye al ofendido, luego tienen que ir 2 o 3 testigos y tratar de rescatar al hermano que está en desobediencia, en pecado, y si no los oye a ellos, dilo a la iglesia, dice el Señor, y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y este había sido un caso así, y la persona que estaba en pecado había respondido a la amonestación, a la disciplina eclesiástica. Y entonces los que estaban en la iglesia estaban dudando de si perdonarlo, consolarlo, recibirlo o seguir aplicándole lo que nosotros llamamos la ley del hielo. Estaban enojados, estaban furiosos, ofendidos. Y Pablo escribe esta segunda carta y entre los asuntos que toca este asunto, hermanos, de extenderle a esa persona arrepentida el perdón de la iglesia. Y él va por delante como líder que era de la congregación, como ejemplo apostólico, y dice el 10, y al que vosotros perdonáis yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Y entonces en el 11, hermanos, Pablo descubre un hermoso rasgo de madurez. Y se refiere ese rasgo a la conciencia espiritual de la lucha constante contra Satanás, aquí adentro en el corazón y aquí en los pensamientos. Y dice Pablo que él ejercía el perdón y recomendaba el ejercicio del perdón, de la restauración de la comunión con el ofensor cuando éste se ha vuelto de su pecado. Dice, yo recomiendo eso, yo ordeno eso, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Así se llama, hermanos, este tema, no ignoramos sus maquinaciones. Es algo que en mi corazón ha surgido recordar contigo en este tiempo, hermanos, porque las maquinaciones del diablo son reales, son un hecho, son constantes. Esta palabra griega, maquinación, significa
pensamiento bien calculado. En otras palabras, estrategia. Las maquinaciones del diablo son estrategias, son artimañas, son pensamientos calculados, en donde él estudia la situación, estudia el temperamento, estudia el carácter, estudia, por así decirlo, a la presa a la que va a atacar. Y está pendiente y es muy paciente y sabe esperar hasta el momento más indicado para entonces presentar aquella estrategia, aquella maquinación y hacer caer, hacer tropezar. Esta es una de las características que distingue al enemigo de nuestras almas. Versículo 11, hermanos, ustedes mismos véanlo ahí. ¿Cuál es una de sus metas? ¿Qué está buscando? Dice que Satanás quiere ganar ventaja sobre, y dice Pablo, sobre nosotros. Y ahí se incluye, bien hecho, porque ninguno de los siervos de Dios estamos exentos, ninguno de los cristianos estamos libres de las maquinaciones, no importa la edad que tengas, el tiempo que tengas de cristiano o la trayectoria que tengas de servir al Señor, no importa la experiencia espiritual que tengas, eres susceptible, soy susceptible de las maquinaciones del enemigo. Su meta entonces es buscar ganar ventaja sobre nosotros, y el nosotros aquí se refiere obviamente a la comunión de los hermanos, a la unidad de la iglesia. El nosotros se refiere a la unidad de la congregación, en ese caso de Corinto, y podemos decir lo mismo de la congregación de Fata. Pero en el nosotros, ¿sabes qué? También cabe un ministerio, un grupo de hermanos que se ha levantado, que se ha organizado para hacer las cosas de Dios. También cabe un grupo diaconal. También cabe, obviamente, un matrimonio. El nosotros también da cabida a un matrimonio, a la relación conyugal entre un esposo y su esposa. El nosotros también puede dar cabida a toda una familia, a todo un núcleo hermoso en el cual Dios tiene preciosos planes, proyectos y propósitos. El nosotros también nos incluye en lo individual. Que Satanás gane ventaja, es lo que él quiere, sobre nosotros. Quiere ir un paso adelante en su estrategia. Eso es lo que está buscando. En las Escrituras vemos, hermanos, que los momentos de dificultad, las pruebas que Dios permite, los momentos de cambio, de lucha, de ajuste, aquellas temporadas donde hay situaciones que ponen a prueba nuestro contentamiento, esas situaciones en la Biblia vemos que son especialmente aprovechadas por Satanás para ganar la ventaja que quiere obtener sobre nosotros. Esa ventaja, hermanos, él la viene buscando desde que Dios puso al hombre en la tierra. Él, el diablo, busca ir un paso más allá desde que el hombre está pisando este planeta. Es seguro, absolutamente seguro, que todos nosotros, cada uno en lo particular, vamos a tener que enfrentarnos con alguna de las maquinaciones del diablo. Y en esta temporada podría ser que sus ataques, hermanos, estén potencializándose sobre nuestras vidas. Y también, irónicamente, podría ser que es cuando menos estamos velando, cuando menos estamos al pendiente de estas cosas. A mí me parece muy importante, hermanos, que hoy podamos reflexionar en esto y tenerlo en mente y recordarlo. Aunque Él es el mayor depredador de las almas, de las vidas, de las familias, de las iglesias, de las juventudes, aunque Él es el mayor depredador, su estrategia, hermanos, es pasar desapercibido. Su estrategia más eficaz es pasar como si Él realmente no fuera el incitador. Su estrategia es ponerse un disfraz, camuflarse
Y como dice el dicho, tirar la piedra y esconder la mano y moverse rápido para que cuando tú y yo volteemos, nos preguntemos de dónde vino, qué está pasando, por qué me siento así, por qué está esta situación en mi vida, no demos con él. Dice 2 Corintios 11, versículo 14, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás busca que tú y yo resintamos los efectos de sus ataques sin darnos cuenta de que se trata de él. Por lo que aprender a identificar sus maquinaciones, hermanos, y a cuidarnos de ellas es un rasgo de madurez en el creyente. El ejemplo hermoso del apóstol Pablo que le dice a la iglesia, perdónense, yo perdono, para que él no gane ventaja, el diablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Ese rasgo, hermanos, es un rasgo de madurez cristiana, el tener en mente que el diablo es un oportunista. Un oportunista, ese es uno de los calificativos que le podríamos dar y que le quedan como anillo al dedo a Satanás. Y ore por mí, porque predicar de estas cosas nos pone en el blanco suyo, pero no importa, porque como cantamos, Jesucristo le ha vencido y en él confiamos. Pero él es un oportunista y está buscando y estará buscando la manera de encontrar un punto débil en nuestra vida, en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con el Señor, en nuestra relación familiar, en nuestro liderazgo espiritual, en nuestro ministerio, en nuestros pensamientos. Estará buscando un punto débil, estará buscando, cazando la oportunidad, como un león que está agazapado y que está esperando hasta que le muestras un lado flaco, un lado débil, y ahí se lanza. ¿Cuáles son algunas de las maquinaciones con las que él viene trabajando y trabajará en tu vida, en mi vida? ¿Cuáles son algunas de esas maquinaciones y cómo tener cuidado de estas? Vamos en orden de aparición. Génesis 3, por favor, hermanos. Vamos en orden de aparición, en orden histórico. Génesis 3. Tenemos el caso de Eva. Cuando Eva y Adán fueron puestos en el huerto, hermanos, con hermosas bendiciones, con grandes ventajas y también con instrucciones, con mandamientos claros, tan claros que no había duda, claros como el agua, eran instrucciones de Dios y eran instrucciones a su alcance, que estaban dentro de su comprensión, no eran difíciles ni de comprender ni de obedecer, y estaban rodeados de bendiciones y estaban allí, sin embargo, puestos a prueba por Dios con ese árbol de la ciencia del bien y del mal que estaba en medio del huerto, al cual dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Y ahí, disfrazado de una serpiente, la cual muy probablemente tenía un aspecto hermoso y sobresaliente, porque vemos que el juicio a la serpiente la deja completamente en el suelo, arrastrándose en el polvo, se aparece Satanás. ¿Cuál es una de las estrategias? Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Me puedes ayudar a repetir esa pregunta hecha y formulada sagazmente, astutamente por Satanás? ¿Cómo fue la pregunta, hermanos? ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Les pregunto, ¿tenía Eva claridad en la instrucción divina? Sí. ¿Tenía Eva
muy en claro el mandato? Sí. Sin embargo, hermanos, la aparición de Satanás con una de sus más antiguas estrategias es sembrar la duda y la confusión respecto a las instrucciones de Dios, que son muy claras en muchos aspectos de la vida, que son translúcidas, que son transparentes, porque dice Primera de Juan 1, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Pero una de las funciones, una de las estrategias del diablo, a través de cuestionamientos, a través de argumentos y pensamientos insistentes en la mente del creyente, es poner y sembrar duda, y con eso generar confusión. Y es ahí cuando los planes de Dios para algunos comienzan a parecer muy confusos, muy complicados. Cuando los mandamientos respecto a algunas cosas empezamos por influencia del diablo, a veces sin darnos cuenta, a ponerle muchos peros, a ponerles excepciones, y empezamos a confundir en nuestra mente las cosas que están en la Biblia tan claramente reveladas en diferentes campos de nuestra vida, en diferentes campos de nuestra obediencia. Así que esta es una de las estrategias que él calcula. Y él sabe cuándo, hermanos, sembrar la duda y la confusión de las cosas que fueron una vez muy claras. Por ejemplo, tú y yo tal vez tenemos claro que perdonar siempre es un mandamiento de Dios, pero el diablo esperará que te ofendan como más te duele para susurrarte que el perdón es opcional y que puedes no otorgarlo dependiendo si la ofensa te caló muy hondo o si el ofensor no está arrepentido, y con eso empezar a sembrar una raíz de amargura en tu corazón que te va a ir alejando de una relación con Dios como la que hablábamos esta mañana. Satanás puede empezar a poner en duda cosas que en nuestro corazón y en nuestra mente habíamos decidido y habíamos visto que estaban muy claras. Es por eso que algunos creyentes, hermanos, pueden incluso hacer cosas opuestas a la palabra de Dios y jactarse de que están siguiendo la voluntad de Dios. Es algo que a mí en lo personal me asusta, y debo depender de Dios y no jactarme de que jamás yo seré confundido. Confiando en Dios, Él nos promete que no lo seremos, pero si nos descuidamos, el diablo es muy poderoso y esperará los momentos más adecuados para hacernos dudar. Hoy podríamos decir, algunos de nosotros, que la vida íntegra y la vida recta es la vida que Dios bendice y la que queremos vivir, pero Satanás esperará una oferta tentadora, un problema económico, algo que ponga en peligro a nuestros seres queridos para entonces ofrecernos algo chueco. Y tal vez en ese momento habrá duda y confusión de si será lo mejor. Cuando estamos en momentos de nuestra vida donde no sabemos qué es la voluntad de Dios, y estamos preguntándonos si por este lado, por aquí, por allá, si decido esto, si volvamos a los mandamientos de Dios y ellos nos darán claridad, y descubramos la obra del maligno que desde el principio, hermanos, está tratando de sembrar duda y confusión respecto a cosas que Dios ha dicho que son muy claras. Aunque en nuestras emociones a veces no lo parezcan. Pero luego dice el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Hermanos, Eva cayó redondita, y empezó a hacer cosas bajo la convicción de que eran buenas, de que eran agradables, de que eran codiciables para alcanzar sabiduría, y lo comió y lo disfrutó y también lo compartió. Segunda estrategia del diablo, hermanos. Además de sembrar duda y confusión respecto de las instrucciones y mandamientos claros de Dios, segunda estrategia, el diablo niega que habrá consecuencias.
niega en nuestra mente que dar un paso en falso será tan grave como dice Dios, como advierte la Biblia, como me han advertido mis amigos cristianos, mis maestros, mis consejeros, mis líderes espirituales, mis padres. Satanás trabaja lentamente, a fuego lento, esta persuasión: no moriréis. No va a pasar a mayores. No te van a descubrir, y si te descubren, habrá manera de regresar. Y él maquina ese pensamiento, hermanos, de que no habrá consecuencia. Incluso promete, versículo 5, promete un bienestar, un falso bienestar. Y empuja al creyente, en este caso a Eva, y lo está buscando hacer con nosotros, a obrar en contra de lo que Dios ha ordenado, prometiéndonos que ni va a ser tan grave y que además vamos a cosechar cosas buenas. Tal es el poder del enemigo, hermanos. Él espera el momento para sugerirte que algo que sabemos que es malo y que va a trascender, no lo es tanto. Aquí, hermanos, empezó la filosofía hoy tan diseminada y fuerte del relativismo moral, de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno, o si fuera mejor, quitar la calificación de bueno o malo de las cosas que tanto nos estorba, piensa el hombre, y que tanto nos esclaviza. Aquí brotó en el corazón del diablo, esta es la semilla: no moriréis. Al contrario, Dios sabe que cuando lo pruebes te va a ir muy bien. Así que, tercera estrategia del maligno, hermanos: habla en nombre de Dios, pero objeta las intenciones divinas. Esto es de lo más peligroso. Él en nuestra mente y corazón simula que Dios te está diciendo las cosas que provienen de Él y que en última instancia Dios está mal. Esto es interesante y complejo a la vez, pero en nuestra mente el diablo logra insertar pensamientos de que lo que Dios nos pide esperar no lo vamos a soportar y no debiéramos hacerlo. Que lo que Dios nos pide ir añadiendo a nuestra vida no es tan importante, no es tan necesario. Que lo que Dios nos pide corregir en nuestra manera de ser y de pensar realmente no es tan bueno. Y entonces Él, a través de esas estrategias en nuestra mente y corazón, va debilitando nuestros deseos de obediencia. Y ahí están algunos creyentes mermados en sus intenciones de obediencia, en sus motivaciones, desalentados, rendidos ante la lucha, porque ya han dejado que el diablo objete en sus mentes las verdaderas intenciones de un Dios bueno, de un Dios que quiere lo mejor para ellos. Ahora ya lo dudamos, ya no estamos tan seguros. Esa es la obra del diablo, es la obra de Satanás, buscando que pierdas, tú y yo perdamos las motivaciones de seguir obedeciendo a Dios. Así que llevamos, hermanos, 3 estrategias: sembrar duda y confusión de los claros mandamientos de Dios, negar las consecuencias de hacer el mal prometiendo un bienestar falso, y hacerse pasar por Dios, pero objetar en el fondo las intenciones divinas. Así lo hizo con Eva. ¿Lo está intentando contigo? No ignoramos sus maquinaciones, hermanos. Avanzando en la historia, llegamos hasta un hombre que se llamó Acán, Josué 7. Josué 7. El contexto histórico de esta porción es muy emocionante, pero hay que resumirlo, si no, no nos va a dar tiempo.
Algunos de ustedes conocen esta historia, una historia que lastima leer, que duele leer. Pero en Josué 6 Dios le había dado a Josué y al pueblo una victoria contundente sobre aquella ciudad que estaba amurallada y cerrada, que era la ciudad de Jericó. Siguiendo las instrucciones de Dios con mucha fe, avanzaron, conquistaron. Pero después, hermanos, en esa victoria y ante esa victoria, hubo un hombre que no obedeció un mandamiento muy importante que Dios les había dado, que era que no tomaran del botín, que ese botín de esa ciudad era maldito y que no tomaran de él. No consideró tan importante este mandato y entonces este hombre, Acán, tomó del anatema, dice 7:21, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Este hombre no consideró, hermanos, la importancia de mantenerse en lo que Dios decía. Y aunque no se mencione aquí al diablo, los frutos de lo que está sucediendo aquí, las evidencias, no son sino la muestra de la obra de Satanás en el corazón de un hombre. Y Acán tomó de ese botín, de ese anatema, y una vez que lo tomó, dice ahí, después de haberlo codiciado y haberlo tomado y haberlo escondido, entonces guardó silencio. Y en la historia se nos va explicando cómo Dios le da tiempo, Josué le da tiempo y pregonan la noticia de lo que había sucedido, y entonces Dios les da tiempo, pero al haber un silencio y al no confesar este hombre lo que había hecho, entonces Dios milagrosa y soberanamente, con esa sabiduría que Él le daba a sus siervos en ese tiempo, va señalando las tribus, las familias, los varones, las casas, y entonces trae delante de Josué a Acán. Y en el versículo 24, hermanos, se dice que Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Recibe este hombre, y no solo él, sino su familia, las consecuencias de desobedecer a Dios. Pero lo que más me interesa, hermanos, en esta tarde, es descubrir la estrategia del diablo. Es increíble la semejanza que hay en este caso con el caso de Elías. Segundo de Reyes 19, por favor. Un poquito más adelante. Son casos muy similares, aunque en el caso de Elías, la caída no fue hacia un pecado como el de Acán. Sin embargo, fue una caída emocional también pecaminosa. Dice Primero de Reyes 19:4, hablando de Elías: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Y sabemos muchos de nosotros cómo Dios empezó a animar a este hombre en esa cruel depresión en la que él entró. Pero es increíble, hermanos, que un capítulo atrás Elías estaba experimentando una increíble victoria sobre los profetas falsos. Y en su hazaña, no sé si decirlo así, pero es una hazaña,
decapitó a 850 profetas falsos y prácticamente casi erradicó el culto a Baal. ¿Qué aprendemos aquí? Ya que después de este momento, Elías se encuentra en gran depresión, salvando su vida por la amenaza, dice el 19:3, que viendo el peligro se levanta y se va para salvar su vida, porque Jezabel, la esposa de Acab, el rey, lo amenaza y huye y se viene abajo y se tira debajo de un enebro y deseaba morirse y cae en una depresión espantosa que Dios tiene que darse el tiempo ahí a través de un ángel de darle a Elías de comer, de alentarlo, de fortalecerlo y de levantarlo, de reprenderlo y de instruirlo para que salga adelante. Hermanos, el diablo va a aprovechar momentos de victoria y inmediatamente después de los momentos de victoria, atacar. ¿Sabes por qué? Porque tanto en el caso de Acán como en el caso de Elías vemos que la victoria genera una sensación de seguridad, una sensación de que hemos hecho lo correcto, hemos logrado, y entonces al sentirnos así seguros, bajamos la guardia y dejamos de depender de Dios. Y empezamos a ser tentados a confiar en nosotros mismos y a rebajar los estándares y a dejar de atender los mandamientos del Señor y sus recomendaciones y a dejar de buscarlo en la intimidad, porque esas victorias que hemos obtenido, esos avances, ese desarrollo que hemos tenido en nuestra vida espiritual, esas buenas decisiones, esa avanzada que tuvimos en nuestro ministerio, ese ponernos de acuerdo en familia, ese sacar problemas adelante, ese mejorar nuestra situación económica, tal vez obedeciendo al Señor, esos momentos que son de bendición y que es lo que Dios quiere, empiezan a veces a generar una sensación falsa de seguridad, de estabilidad, y entonces soltamos, nos relajamos, y ahí el diablo hace su aparición y nos dice: bueno, creo que has hecho bastante, creo que has logrado lo que otros no, y ante esta victoria te mereces algo, ¿no? ¿Por qué no lo tomas tú? Y ahí es donde el corazón se empieza a desviar y se da permisitos, y el diablo empieza a envolver al creyente en medio de esa sensación de seguridad, de acierto. Qué contraste, hermanos, qué contraste con Pablo. Filipenses 3:12, que después de tener algunas victorias en su servicio, en su apostolado, en su vida espiritual, dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En el momento que empecemos a pensar que ya hicimos suficiente, que ya crecimos suficiente, que ya cambiamos suficiente, el diablo empieza a incitarnos al lado opuesto. Esta mentalidad, hermanos, de no haber llegado, esta mentalidad de un desarrollo, de estar en un desarrollo permanente, es la mentalidad que nos rescata de las artimañas del enemigo cuando quiere que a través de esa sensación empecemos a dormirnos, empecemos a estancarnos. Así que, si en estos tiempos el diablo te está visitando con alguna de estas estrategias, cuídate mucho, vuelve al Señor, allí en tu comunión con Él, declárate débil sin Él, declárate ignorante, como dice 1 Corintios 3, que si alguno se cree sabio, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Allí en tu comunión con Dios, declárate falto, pobre,
Díselo al Señor y examínalo y reconoce que es cierto, porque si te comparas con el Señor Jesucristo, si te comparas con Él que es el parámetro, dime cuánto te falta, dime cuánto nos falta. Pero a veces, en esa falsa sensación de estarlo haciendo bien, Él obra. Después de Acán, después de Elías, damos un salto hasta el rey David, hermanos. Y en 2 de Samuel, capítulo 11, vemos otra más de las estrategias de Satanás. 2 de Samuel 11, un pasaje famoso, bastante famoso, porque es el trasfondo histórico del Salmo 51. Y dice 2 de Samuel 11, cuánto me gustaría que estuvieran aquí como congregación para que pudieran leer, ¿verdad?, junto conmigo y ayudarme. Sin embargo, vamos a hacerlo, ¿verdad? Vamos a leer, hermanos, del 1 al 4 y recordemos lo que está sucediendo aquí y descubramos otra estrategia del diablo. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, y se volvió a su casa. Una estrategia más del diablo, hermanos, es que aprovecha los momentos de ocio, los momentos de ociosidad, que a todos nos pueden llegar, porque no estamos exentos. El ocio, hermanos, el estado de ocio, de sentir que no hay nada que hacer, es muy peligroso, porque más allá del campo de las acciones, es un relajamiento total de la mente y del corazón. Es desobediencia al estado de alerta que el Señor nos pide tantas veces cuando nos dice: velad, orad, velad, orad. Así que no hay nada de inocencia en David cuando permitió quedarse ocioso. Eso es algo que el diablo está esperando que tú y yo hagamos. A veces a través del cansancio, sumadas las circunstancias difíciles, sumados los problemas en la casa, más los problemas económicos, lo que más quiere uno hacer es estar ocioso. Y obviamente no me refiero al descanso necesario, hermanos, del cuerpo, al descanso en familia, a la relajación momentánea, sino a esos instantes donde declaradamente en nuestro corazón sabemos que nos estamos negando a velar, a vigilar, a edificarnos. El diablo esperará momentos de ocio para presentarnos tentaciones rudas. Por eso necesitamos, hoy más que nunca, hermanos, hoy más que nunca, en estos momentos de prueba, de tentación, en donde nuestra autodisciplina queda en evidencia, nuestra organización personal también, el uso de nuestro tiempo y la dedicación y la concentración de nuestra mente y los intereses de nuestro corazón quedan al descubierto, porque en esta etapa, en muchos sentidos, se están ausentando los patrones, se están desconectando los
que jalan la responsabilidad en muchos sentidos, sean maestros, sean jefes, y quedamos nosotros delante de nuestras responsabilidades, en muchos sentidos, académicas, espirituales, económicas. Y hay una gran tentación esperando para que Satanás lance la tentación. Cuídate mucho del ocio. Y si estás cayendo en eso y te estás dando cuenta que son muchos los momentos en donde relajas demasiado tu mente, en donde fluye tu corazón, tu pensamiento a cosas que no aprovechan, retrocede, arrepiéntete, regresa. Porque ese es un sendero en el cual el diablo va a tratar de confundir tu mente y va a presentarte una tentación. Y no hay, hermanos, a veces en esos momentos, ¿cómo salir? Como le pasó a David. Porque las armas están abajo, los muros están caídos, las defensas están entregadas y el enemigo está fuerte. En segundo de Crónicas 21. Es primero de Crónicas. Déjenme ver, primero de Crónicas 21. Si no, ahorita confirmo la cita, sí. Primero de Crónicas. Dice el versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Repito el texto, hermanos. Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Fíjate cómo es que Satanás es el enemigo, hermanos, que se levanta contra lo que Dios ama, contra lo que Dios guarda, contra lo que Dios ha hecho. Fíjate cómo Satanás es el adversario, como bien lo dice el apóstol Pedro, que es el enemigo, el adversario, que anda alrededor como león rugiente. En Efesios 6 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Llama mucho la atención como en esta ocasión, en el reinado de David, en pleno ejercicio de sus funciones y estando con victorias dadas por Dios en medio de ese reinado, Satanás se filtra de una manera sutil y pone en David el deseo de hacer un censo, de enviar a sus generales de guerra para contar a la población y saber cuántas eran las personas que conformaban el reino de David. Y entonces Joab hace un intento, versículo 3, y le dice a David: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey, ¿qué dice, hermanos? Pudo más que Joab. David se aferró a conocer qué tamaño tenía su reino, cuántos eran sus seguidores, quiénes estaban agradecidos con él, quiénes estaban agradados de su liderazgo. Tal vez hasta esperaba que muchos de ellos, al ir los siervos de David, le enviaran presentes, felicitaciones. Es una gran tentación, hermanos, a nivel de liderazgo, cuando estamos empezando a obedecer a Dios, en dirigir a otros para que hagan su voluntad, para que le teman, para que estudien la palabra de Dios, para que crezcan. Es una gran tentación que en nuestro corazón seamos incitados a hacer cosas que Dios no pide. Esa es otra de las estrategias sutiles del diablo. Él motiva en nuestro corazón proyectos de vanagloria.
Él motiva en nuestro corazón proyectos que Dios no guía, que Dios no puso en el corazón, que surgen como buenas corazonadas, entre comillas, como ideas novedosas, pero que no están brotando, hermanos, de una convicción, no están brotando de nuestra relación personal con el Señor, sino de ideas que nuestra mente generó, de necesidades que vimos, de deseos que tuvimos, o tal vez de ejemplos que vimos muy buenos de otras personas que hicieron esto o aquello, y dijimos, pues ¿por qué no nosotros también? Y en el fondo muchas veces se mueve ese mar confuso de motivaciones vanagloriosas donde estamos buscando ser escuchados, ser conocidos, ser seguidos, ser respetados, ser temidos, ser vistos, ser elegidos, ser honrados. Jesucristo tuvo que hablar muy fuerte de esto con sus discípulos en cierta ocasión cuando les dijo: vosotros sabéis que las naciones en el mundo tienen gobernantes, temen a los gobernantes y los honran, pero entre ustedes no debe ser así, sino el que quiera ser el mayor de ustedes debe ser el servidor, el que quiera ser el primero debe ser el último de todos. Como yo, decía Jesús, ¿verdad? Que soy el Señor y Maestro, pero estoy entre ustedes como el que sirve. Pero esa motivación, hermanos, a veces el diablo la usa, es engañosa, es oculta, ¿verdad? Es una raíz así difícil de detectar cuando en el fondo estamos buscando otras cosas que no son agradables a Dios. Y es aquí, hermanos, donde somos tentados a hacer proyectos, a iniciar cosas en nuestra vida, a tomar decisiones con prisa, con astucia humana y no con sabiduría divina. Dice Proverbios 19:2. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Esta es una de las tentaciones fuertes en la vida. ¿Por qué esperar a Dios? ¿Por qué esperar su consejo? ¿Por qué esperar que Él obre para que entonces yo vaya en sus caminos seguro? ¿Por qué? ¿Por qué no hacer las cosas como yo las quiero, como yo las necesito? En el campo de mi familia, en el campo de mi dinero, en el campo de mis negocios, de mi noviazgo, de mis relaciones sentimentales, en el campo de mi liderazgo, de mi ministerio, de mi llamamiento. ¿Por qué no hacer las cosas que yo quiero, a mi manera, cuando yo elijo? Él inyecta prisa, urgencia, en asuntos que requieren tiempo, en asuntos que se cuecen lento, porque Dios quiere que duren mucho, que sean estables, que sean firmes, como el llamado a servir a Dios, que no debe apresurar a nadie, en el que debemos buscar su dirección y avanzar con temor y avanzar con firmeza, aunque nos parezca lento. La formación del ministerio, la formación de los que somos llamados, hermanos, es la formación misma de nuestra vida y de nuestro carácter, porque no haremos más allá de lo que seamos. No haremos nunca, ni emprenderemos, ni lograremos más allá de la medida que tengamos, de la talla espiritual que tengamos. Esa es una regla. Entonces el avance en nuestro servicio, en nuestro ministerio, tiene que ser un avance a la par de nuestro desarrollo espiritual. Y cuidarnos mucho de estar anhelando cosas de las que no es nuestro tiempo todavía. Por otro lado, hermanos, hay cosas que requieren diligencia, para las cuales el diablo nos tienta al contrario. Y pudiéndolas haber hecho, muchas cosas que pueden ser catalogadas como lo poco, en lo que Dios nos pide ser fieles, ahí las dejamos, las olvidamos, no les damos importancia. Y muchos de esos detalles que son recursos que Dios nos ha confiado, que son tareas, labores, responsabilidades que podemos llevar a cabo, las tenemos en poco, las menospreciamos, como hizo David, por andar pensando en otros proyectos, en otras iniciativas que quién sabe quién, pero sí sabemos quién
nos está metiendo en la cabeza. Pidámosle a Dios mucha sabiduría, hermanos, para no ser de los que se confunden, descuidando el presente por pensar en el futuro, sino que seamos de los que avanzan en el presente y van construyendo el futuro que Dios quiere para ellos, en todos los campos de nuestra vida. A veces queremos los beneficios de un buen matrimonio sin trabajar por él. Y nos desesperamos pronto porque no son las cosas ahí en la convivencia matrimonial lo que quisiéramos. Y estamos tentados a tirar la toalla. Quisiéramos que en meses o en un par de años ya tuviéramos todas las ventajas de matrimonios que han recorrido 10, 15 o 20 años en las sendas del Señor y que han enfrentado pruebas. Quisiéramos ver eso ya en nuestra vida. Quisiéramos la estabilidad económica que familias obedientes al Señor tienen, pero hay una ley en 2 Timoteo 2 que dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero, y en esa ley estamos todos, hermanos. Y entre más pronto la comprendamos, mejor. Queremos que nuestros hijos nos obedezcan sin educarlos, sin disciplinarlos, sin darles buen ejemplo, sin orar por ellos. No se puede. Esa confusión de expectativas, hermanos, es toda una plataforma para que el diablo esté obrando en la mente de muchos creyentes. Y luego sigue Pedro en Mateo 16, por favor. Pedro. Llegamos al Nuevo Testamento y vemos en Pedro, Mateo 16, otra estrategia más de las que Satanás acostumbra a usar contra nosotros. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto se lee muy fácil, hermanos. Sin embargo, este resumen es el resumen del aspecto de la vida y ministerio de Jesús más difícil, menos grato, menos agradable. Era lo que se llama el costo. El costo. Y cada labor y cada responsabilidad y cada bendición conlleva un costo en los caminos de Dios. Y Jesús toma el tiempo con sus discípulos muy sabiamente para hablarles del costo. Y hundir ahí, ¿verdad? La bayoneta ahí, poner el dedo en la llaga y decir, así y así me van a tratar, y esto me va a acontecer, y esto me va a pasar, y es necesario, les dice. No hay otra manera, no hay otro camino. Y basado en esto, mira lo que dice el versículo 24, basado en el sacrificio y costo que nuestro Salvador habría de pagar por nosotros, dice el versículo 24 que Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame. Y el costo del cristianismo verdadero sigue estando donde mismo, hermanos. Nadie ha bajado la vara. Así sea yo pastor, así sea yo maestro, así sea yo líder, así sea yo tenga 10 años o 15 o 20 de cristiano, este costo es el mismo. Estamos en Mateo 16, cuando el Señor Jesucristo les puso en claro cuál era el costo de seguirlo, después de haber mencionado cómo es que Él también lo iba a cubrir, Él iba a pagar ese costo, dando su vida por nosotros, entregándose a los padecimientos. Y es justamente ahí cuando el Señor Jesucristo menciona el costo, el sacrificio del cristianismo verdadero, que Pedro dice en el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús, volviéndose, le dijo a Pedro, versículo 23, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que vemos que una estrategia más que el diablo utiliza, hermanos, es precisamente incitarnos a la autocompasión, a sentir dolor por nosotros mismos,
al punto que nos estorbe nuestra obediencia y nos estorbe nuestra visión y nuestros deseos de seguir al Señor y de que se cumplan sus propósitos, incluso antes nuestros. Esa autocompasión es una de las herramientas que el diablo usa, hermanos, para detener nuestro avance en obediencia. Es Él quien produce en nosotros pensamientos al meditar en el costo, en el sacrificio y en lo que implica seguir adelante, seguir al Señor en tiempos de dificultad. Es Él quien mete en nuestra cabeza sentimientos y pensamientos como: no des ya más, no hagas más, no sufras por el Señor. ¿Cómo es posible que sigas si esto te hicieron, si esto te espera? Y ellos, que no van a hacer nada ellos, tú has hecho más que todos, tú has sacrificado más. Y la autocompasión es esa sensación de que ya no podemos avanzar porque algo nos va a venir, porque es demasiado difícil. En la mente y el corazón este es uno de los sentimientos más poderosos y más neutralizantes. Y el diablo lo usa con frecuencia para enredarnos en nuestras ideas y llevarnos a un plano cómodo en la vida espiritual, en la vida de servicio a los demás. Por eso Satanás, al obrar así en Pedro, hermanos, hizo que Pedro se ganara la reprensión directa de Cristo cuando le dijo: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí tenemos una definición bíblica, una definición precisa de lo que es la autocompasión. La autocompasión, hermanos, es bajar la mirada. Cuando estamos conscientes y bien orientados de lo que es el cristianismo, tenemos la mirada puesta en las cosas del Señor, en las expectativas de Dios, en los mandamientos de Dios, en los propósitos de Dios, respecto a todas las áreas de nuestra vida o a muchas de ellas. Cuando nuestro corazón está sano y estamos dispuestos a pagar ese costo, estamos con la mirada puesta en las cosas de Dios, dispuestos a pagar el costo que eso implique. Y cuando el diablo, a través de la autocompasión, obra en nosotros, bajamos la mirada y la ponemos en las cosas de este mundo, la quitamos de las cosas de Dios y la ponemos en nosotros, en nuestros temores, en lo que podríamos perder, en lo que podríamos sufrir. Y entonces la autocompasión nos hace bajar la mirada, volvernos egoístas, buscar lo nuestro y abandonar los propósitos divinos. Finalmente, hermanos, además de Eva, de David, de Acán, del apóstol Pedro, el diablo mostró su arsenal, mostró sus armas cuando tentó a Jesucristo. Lucas 4, por favor, vamos ahí. Lucas 4, este es el último evento, el último caso que vamos a revisar. Lucas 4. Allí en Lucas 4, hermanos, dice la palabra de Dios que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Ahí se ve que el Señor Jesucristo estaba en una cuarentena de ayuno, una cuarentena de oración. Y dice que no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Así que el diablo esperó después de este momento de cuarentena, de ayuno, para venir a tentar a Jesucristo. Y en el versículo 3 le dice Satanás a Jesús: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Así que una estrategia más que el diablo usa es que él nos incita, nos tienta, nos invita a desobedecer a Dios desde lo que nosotros somos, desde lo bueno que hay en nosotros. Porque le dijo al Señor: si eres hijo de Dios, pone allí sobre la mesa la identidad del Señor, su poder, lo que Él era, su naturaleza. Y entonces le dice: si tú eres hijo de Dios, pruébalo, convirtiendo esta piedra en pan. Y el Señor Jesucristo le contesta: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y así hace con nosotros.
Cuando vamos avanzando en nuestra vida cristiana, hermanos, Él toma de esas cosas buenas, las pone en nuestra mente y a través de esas cosas buenas, que por cierto vienen de Dios, porque Él es el que nos ha permitido desarrollarnos, crecer, Él es el que nos ha permitido ir madurando. A partir de eso, de esa estabilidad que en la vida cristiana vamos teniendo, en la vida familiar, Él nos dice, pues si ya lograste esto, si ya adquiriste esta madurez, si ya no estás batallando con las mismas cosas, si ya tienes este conocimiento, entonces, y vienen sus propuestas, sus ofrecimientos para hacer las cosas lejos de Dios, independientemente a Dios, como intentó hacerlo con Jesucristo, y nos ofrece, hermanos, sustitutos a la obediencia, a lo cual nosotros tenemos que buscar responder, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, y aprender a esperar en el Señor y no hacerle caso, porque entonces estaríamos dejando que Él nos envanezca, que Él nos haga rebelarnos y que Él nos controle y que usemos lo bueno que hay en nosotros para otros propósitos. Luego en el versículo 6 le dice Satanás a Jesucristo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, refiriéndose a todos los reinos de la tierra, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. De manera que vemos que Satanás ofrece las cosas antes de tiempo, y esa es otra de sus estrategias. El reino Jesucristo lo va a recibir, y Él sabía que en su segunda venida, cuando venga en gloria, una de las promesas que Dios va a cumplir es que va a entregarle a Él, como lo describe el Salmo 2, como lo dice Apocalipsis 19, Mateo 25, le va a entregar el reino, le va a entregar las naciones, las va a heredar y Él va a regirlas con vara de hierro, y a través de su gobierno, hermanos, se va a cumplir la voluntad de Dios en el planeta. Pero para eso faltaba tiempo, Él tenía primero que morir. Satanás le estaba ofreciendo los beneficios antes de que Jesucristo pagara el costo y diera su vida por el mundo. Lo mismo hace Satanás. Te ofrece las dádivas de Dios en un formato falso. Te ofrece lo que Dios te quiere dar y te ha prometido dar, sin hacer primero tu parte, sin pagar el costo, sin sufrir la responsabilidad. Te quiere dar anticipos, pero son anticipos vanos, fuera de la voluntad de Dios. Muchas veces te ofrece que disfrutes y que obtengas las cosas sin el esfuerzo necesario, sin ir por el camino en el cual Dios ha dispuesto que las encuentres, y te ofrece atajos, te ofrece caminos fáciles y te dice, todo esto te daré, todo esto puedes disfrutar. Así que Él falsifica las cosas que Dios ha prometido darnos, y ese es otro engaño en el que van muchos caminando desgraciadamente, queriendo obtener las cosas rápido, fácil, sin la obediencia, sin la paciencia, sin la fe. Y versículo 8, Jesús le contesta que escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces viene la tentación del versículo 9, en la que por último Satanás deja ver otra arma, el impulso a hacer locuras, el impulso a hacer cosas fuera de lógica, supuestamente justificando esto en la protección de Dios, en el cuidado de Dios. Eso es tentar al Señor. Eso muchas veces el diablo lo propone en nuestras mentes. Le dijo aquí a Satanás a Jesús, le lleva a Jerusalén, lo pone en el pináculo del templo, en un lugar alto, y le dice, si eres hijo de Dios, otra vez, échate abajo, porque escrito está, dice, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Así el diablo, hermano, sugiere a los creyentes muchas cosas que no tienen sentido, solamente para probar el valor, para probar el arrojo, para probar que podemos emprender y hacer cosas, para probar que tenemos el valor de avanzar en cierto sentido, cuando no está brotando eso realmente de un claro mandamiento de Dios, y solamente estamos tentando con eso al Señor. Ante esa tentación, hermanos, Jesucristo le contesta al diablo en el versículo 12, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Así que
Esa estrategia de Satanás consiste en impulsarte, entonarte para hacer cosas que prácticamente podríamos designar como locuras, cosas que no tienen ningún fin, pero que a veces parecen muy valientes. Acuérdate de lo que dice Jeremías 9:24, que Jehová dijo: no se alabe el valiente en su valentía, ni en su sabiduría él se alabe el sabio, ni en sus riquezas se alabe el rico, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Así que no se trata de probarle a nadie que podemos, y mucho menos al amparo de que Dios nos va a cuidar. Esa falsa idea, hermanos, a veces entra aquí y andamos en la vida temerariamente, sin observar las instrucciones, sin temer a Dios, dando por hecho que como somos hijos de Dios, nada nos va a pasar, nada grave nos va a pasar. Eso no es cierto. Pero Satanás obra de esa manera. Por eso, hermanos, terminemos este mensaje recordando, hermanos, en dónde está la clave para vencer al enemigo, la clave para no perder el norte, no perder la orientación cuando Él está tratando de confundirnos, cuando Él está tratando de tentarnos y cuando sus tentáculos, ¿verdad?, están ahí y no son tan fácilmente perceptibles. ¿Cuál es la defensa que el Señor nos ha provisto? Lucas 22:31 nos dice de esta manera. Jesucristo, hablando de lo que iba a padecer Satanás, le dice allí en Lucas 22:31. Vamos a leer esta porción, hermanos, y de aquí vamos a puntualizar las partes de la defensa que el Señor ha visto. Y la primera de ellas, la primera de estas defensas, hermanos, es la oración, el ruego. Dijo también el Señor: Simón, Simón, Satanás, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Fíjate la intención del diablo, zarandearnos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, versículo 32, yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La intención de Satanás es zarandearnos como a trigo, pero el Señor Jesucristo se pone a orar por Pedro que su fe no falte. Así que una de las primeras herramientas y recursos en las cuales Dios nos da la victoria contra el diablo es la oración encarecida, el ruego, el clamor delante de Dios. Como decía David en el Salmo 34, este pobre clamó a Jehová y lo libró de todos sus temores. Esas estrategias del diablo que nos hacen de pronto surjan temores en nuestro corazón, en nuestra mente, dudas, luchas, se vencen con el ruego, con la oración delante del Señor, poniendo en Él nuestro corazón, nuestras cargas. Y luego menciona el gran recurso, el Señor Jesucristo en el 32, el recurso de la fe. Yo he rogado por ti que tu fe no falte, dándonos con eso a entender el Señor que es la falta de fe, que es el fortalecimiento de las dudas aquí adentro, lo que nos va debilitando, que es la incredulidad en la mente, lo que nos va quitando la fuerza para soportar contra el maligno. La fe, hermanos, el ruego, la fe, son elementos muy importantes en la lucha contra el diablo. Por eso también, hermanos, encontramos en Efesios 6:16, que dice el Señor a través de Pablo, en medio de esta lucha espiritual, después de decir que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes, nos empieza a describir la armadura que necesitamos usar, esas actitudes, esas virtudes espirituales que nos protegen del enemigo. Y cuando llega al versículo 16, nos dice de una herramienta muy prioritaria en esa armadura, porque dice el 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, tomad el escudo de la fe, que no falte la confianza en el Señor, la confianza en sus promesas, en sus mandatos, en su carácter, porque el diablo quiere llevarnos a dudar del Señor. Y dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, esas estrategias que el diablo lanza contra ti, contra mí, de una y de otra vez, de una manera y de otra manera, caen
cuando tenemos bien puesto y bien alzado el escudo de la fe, que no es otra cosa sino nuestra confianza plena, nuestra convicción en lo que Dios ha dicho, hermanos, en lo que Dios es, en lo que Dios ha prometido, en un Dios veraz. El ruego y la fe. Y luego dice el apóstol Santiago, Santiago 4, que además del ruego y de la fe, Santiago 4, también necesitamos someternos a Dios. Dice el versículo 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí está muy claramente el otro consejo, el otro recurso: sométete a Dios. Someterse es meterse debajo. Someterse es reconocer que somos débiles, que podemos llegar a ser engañados, que de un momento a otro, si no nos damos cuenta, el diablo puede tenernos en su trayecto confundidos. Así que para vencer al maligno y mantenernos en victoria, además de practicar el ruego, además de confirmarnos en la fe del Señor y en sus promesas, necesitamos practicar la humildad delante de Dios, el sometimiento consistente, el sometimiento frecuente al Señor, y cada vez que nos damos cuenta en nuestro corazón que estamos dejando de depender y de meternos debajo de Él, y que estamos empezando a confiar en nuestra propia opinión y que estamos empezando a desvincularnos de Él, entonces ahí en esos momentos recordar este precepto y delante del Señor considerarnos pobres, considerarnos débiles, considerarnos vulnerables y someternos a Dios. Y ahí mismo viene el otro recurso: resistir al diablo. Esto habla de una actitud, hermanos, de sano valor, no un valor que brota de nosotros mismos, sino un valor que brota de aquello en lo cual estamos parados. Estamos refugiados en Dios, resistimos al diablo. Eso solamente se puede hacer con la palabra de Dios, con las bases de la fe. Pero literalmente esto habla de confrontar aquellas ideas, de confrontar aquellos temores, de confrontar aquellas tentaciones con la verdad de Dios y resistir al diablo, de manera que estamos humillados, sometidos al Señor, pero también por otro lado sosteniendo el escudo, presentando la defensa, presentando lo que el Señor es, lo que el Señor quiere y ha prometido, y ahí estamos resistiendo y negándonos a pensar como Él quiere que pensemos, negándonos a hacerle caso, por más llamativas, por más confusas que sean sus ideas y sus argumentos. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y por último, hermanos, en Primera de Pedro vamos a terminar, capítulo 5. Esta porción es muy hermosa y muy útil y une muchos de estos recursos. Y nos da la clave para vivir en victoria, a pesar del enemigo poderoso que tenemos. Dice el versículo 5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Qué importante es la humildad, hermanos. Se repite una y otra vez en la lucha con el diablo. El orgullo, la confianza en uno mismo, la sabiduría en la propia opinión, es la entrada a que el diablo nos humille, es la entrada a la caída. Y luego lo dice muy claramente el 6, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Ahí está la humillación, el sometimiento a la poderosa mano de Dios. Y luego en el 7 viene el asunto otra vez de la fe, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, la confianza, el descanso en el Señor, el dejar de perseguir nosotros nuestra propia vida y el creer que nosotros tenemos control de ella y entregársela al Señor y confiar en que Él nos cuida, porque cuando estamos defendiendo lo nuestro es cuando nos metemos en esa plataforma donde el diablo, a partir de eso, actúa fuertemente contra nosotros.
y nos confunde. Pero si le cedemos al Señor nuestros derechos, si le damos a Él nuestro futuro, nuestro presente, si le entregamos a Él nuestros temores, nuestros cuidados, entonces el diablo pierde herramientas para confundirnos. Porque aquel que no espera más que lo que Dios le quiere dar, no tiene de dónde ser tentado, de dónde ser amenazado, de dónde ser confundido. Por eso qué importante es estar cuidando continuamente esto, hermanos. Y dice el versículo 8, sed sobrios y velad. La constante vigilancia se une a este paquete de recursos, de herramientas. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Otra vez la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Así que aquí al final hay un recurso más, la consideración de los demás. Porque una de las cosas que el diablo está logrando en muchos a través de sus estrategias es hacerte pensar que tú eres el que más sufre, que tú eres el que más está padeciendo, que tú eres el más importante, que tú eres el único, y pierdes de vista que muchos estamos en la misma carrera, que muchos luchamos con lo que tú luchas, que yo lucho con lo que otros también luchan, y es ahí cuando nos sometemos a Dios, nos hermanamos, nos humillamos y el Señor sale en nuestra defensa. Cristo es el único, hermanos, que pudo vencer al maligno con su propio poder. Lo venció en la cruz, lo despojó de su poder, como dice el libro, en la carta de Colosenses. Ahí en el capítulo 2 dice que Él despojó a las potestades en la cruz. Y en Hebreos 2 también dice que Él venció al que tenía el imperio de la muerte. Así que en Cristo, hermanos, podemos hacer nuestra su victoria a través de estas herramientas: el ruego, la fe, el someternos y humillarnos a Dios, el resistir al diablo y no ceder, y, muy importante, la vigilancia continua, el no dormirnos y el considerar a los demás. Así que, ¿por qué no terminamos, hermanos, entonando este canto de Castillo Fuerte con el que empezamos? Y vamos a terminar entonando, hermanos, este himno que en su letra nos recuerda estas importantes verdades. Y así cerraremos dándole gracias a Dios de su poder, hermanos, en el cual confiamos y ante el cual, si nos sometemos, el Señor nos da la victoria. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán acosanos Satán, por armas de caber, astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas por nosotros pugnará de Dios el escogido. Sabéis quién es Jesús, el que venció en la cruz, Señor de Sabaoth, y pues Él solo es Dios, Él triunfa en la batalla. Aunque estén demonios
muestre su vigor. Satán y su furor dañarnos no podrá, pues condenado es ya por la palabra santa. Señor, gracias porque tú tienes poder, Satanás, y a pesar de sus estrategias bien calculadas que tiende sobre nosotros como una red, como nuestro auxilio, y te pido que cada uno de nosotros pueda reflexionar en esta realidad, la realidad del enemigo al acecho, pero también en la realidad de Jesucristo que ha vencido y que nos ha dejado los recursos y las advertencias para que no estemos bajo el dominio del enemigo por mucho tiempo, Señor, para que no estemos bajo el dominio del enemigo ni un día, ni un momento. Si alguno de mis hermanos está luchando y se dio cuenta hoy que este tipo de estrategias del enemigo está obrando en su corazón, en su mente desde hace tiempo, te pido en el nombre de Cristo que tú te manifiestes con poder en la vida, en la mente, en el corazón de este hermano o de esta hermana, y que se detenga en ese camino en que el diablo le ha confundido, le ha metido, y que pueda volverse a ti, Señor, en ayuda, en dependencia, en búsqueda, para que tú le libres. Hay pensamientos muy difíciles, Señor, de vencer, que el diablo ha puesto. Hay sentimientos muy difíciles. Tú conoces las luchas que tenemos como hombres débiles, finitos, y te pedimos la victoria en medio de la situación que cada uno de nosotros esté viviendo, en su propia lucha personal, con su carne, con las ofertas del mundo, en sus relaciones personales, familiares, en la lucha por desarrollarse y crecer, en su ministerio, en su llamado. Tú sabes, Señor, todo lo que cada quien está enfrentando. Así que nos ponemos en tus manos y te damos las gracias por nuestro Salvador, que está presto, está dispuesto, está listo a ayudarnos cuando lo buscamos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.